¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a empezar a subir videos de las clases complementando un poquito lo de César. Más que nada, algunas aclaraciones, algunos ejemplos, explicaciones que van saliendo, ya que él va resolviendo varios ejercicios a lo largo de las clases en sí. Entonces, pues nada más voy complementando un poco, ya viendo algún que otro ejemplo del Sagan, ejemplos que salen de la teoría, de los teoremas y que se pueden ir usando, ¿no? Y ya en algún momento pues haré algún que otro ejercicio de la tarea. Entonces, pues la primera ayudantía, el 1.1, porque si se dan cuenta las clases de César están un poquito extrañas. Entonces, la clase uno fue completamente de la parte de los polígonos y la creación de algunas ecuaciones, luego continuó con lo mismo un poquito en la clase 2 y luego ya comenzó con topología. Entonces trataré de ir abarcando ayudantías más o menos temáticas y separando un poquito las clases de César en un orden un poquito más correcto, en mi criterio, obviamente. Entonces, lo que empezamos a ver fue prácticamente lo que es la integral de Riemann y pues son ejemplos y aplicaciones prácticamente lo que estamos viendo. En este caso, pues vamos a empezar con esta función, que sería una función lineal, f de x igual a 3x más uno que va y la vamos a integrar en el intervalo de 0 a 2. La idea es igual como se trata en las clases que tuvieron en algún momento de cálculo, ¿no? Es comprobar el valor exacto de la integral con aproximaciones construidas con áreas sencillas y vamos a dividir pues dicho intervalo, ¿no? En unas particiones uniformes para que vayan saliendo, en este caso en igual a 4 pedazos. Así que pues delta x es igual a 2 menos 0 entre 4 igual a un medio. Primero anclamos la referencia, el valor exacto. ¿Qué es esto? Pues vamos a integrarlo de manera usual como lo han hecho toda su vida, ¿no? Este, entonces sería de la integral de 3x más uno de 0 a 2 y va a ser igual pues al x sería x cuadrado entre 2 y el uno pues x, ¿no? Y evaluamos de manera usual. Me quedaría el límite inferior sería 2 al cuadrado, 2 por 2 4 entre 2 2 2 por 3 6 y 6 más 2 8. Y la del cero pues cancelan todo, ¿no? Entonces me queda solamente 8. Entonces vamos a aproximar con lo que hemos visto con César para ver cómo quedan estas aproximaciones cuando yo tengo polígonos, ¿no? En este caso vamos a comenzar por los rectángulos a la izquierda en 4 particiones como mencionamos acá y siguiendo la fórmula que vimos con César o que vieron con César. En este caso, tenemos los rectángulos por la izquierda, que quiere decir que vamos a tenerlos por debajo de la curva, ¿no? Y más o menos así se ve la recta de 3x más uno en el intervalo y los 4 pedazos equivalentes, ¿no? Van de 0 a 0.5, luego a 1, a 1.5 y 2. Entonces, en este caso, cada subintervalo, el alto lo tomo con el valor de la función en el extremo izquierdo de este lado para que quede por debajo. Con lo que delta x va a ser igual a un medio, ¿no? Va a quedar a la mitad, así como lo estoy tomando. Y entonces los puntos de muestreo serían los siguientes, el 0, 0.5, 0 aquí está, 0.5, 1 y 1.5. Ujú. Y luego evaluamos la función en cada uno, ¿no? En cada uno de estos puntos. En 0 va a dar 1, en punto 5 2.5 y así me voy sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Debido a la construcción que tenemos esto, pues primero vamos a sumar, lo cual nos va a dar, pues, obviamente un resultado. Aquí sería, esto va a ser 6, 7, 8, 9 y este sería 13, ¿no? Y luego lo dividimos entre, o lo multiplicamos por un medio, ¿no? Que era el delta x que nosotros habíamos construido, la parte media, ¿no? Nos va a quedar 3 entre 1.5, nos va a dar prácticamente 6.5. Entonces, esta es la primera aproximación por debajo. Obviamente, como está por debajo de la curva, pues es menor que 8. En el que sigue, cuando lo veamos los rectángulos por la derecha o la parte superior, obviamente este va a dar un número mayor. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un excedente de área, que serían estos pequeños triángulos, rectángulos que van saliendo por la parte de arriba. Y de la misma forma,
vamos escogiendo el límite, ¿no? En este caso sería el límite derecho, en este caso sería 0.5, 1, 1.5 y 2 para los rectángulos. A la hora de evaluar cada punto en la función, pues nos va a dar 2.5, 4 y sucesivamente, ¿no? Pues vamos a sumar todo, lo vamos a multiplicar por el delta x, que en este caso pues sería un medio, y obviamente vamos a encontrar que es 9.5, por lo tanto es mayor, y entre ambos tiene que estar. Entre más refinado yo vaya haciendo esto, pues obviamente va a irse aproximando cada vez más al 8 que encontramos en la integral. En este caso, pues es bueno pensar si la función sube por la izquierda, se queda corta y si pasa por la derecha, pues se va pasando, ¿no? Es algo que se está viendo también en las gráficas, ¿no? Y es una regla mental, pues obviamente tengo un excedente y tengo un déficit al final de cuentas. ¿Y qué pasa si lo hacemos ahora con el punto medio? Que es algo que también mencionó César en su clase. Entonces tenemos esto y también tenemos el ejemplo por trapecios, ¿no? Que es otra fórmula un poquito diferente. Con punto medio, pues nos vamos a centrar en en la parte del medio, ¿no? Que sea punto 25, punto 75, 1.5 y 1.75. Prácticamente es esto, ¿no? Y lo vamos a evaluar nuevamente en la función, sumamos todo y lo multiplicamos por nuestro delta x. En este caso, pues sería un medio, lo cual coincide, ¿no? Prácticamente en este caso. Porque prácticamente se podría decir que este pedacito es el que tenemos excedente, pero no tenemos el déficit acá y se van acomodando. Y prácticamente esta situación pues es particular, no siempre va a ocurrir, es principalmente más en funciones lineales, por cómo es la naturaleza de las funciones lineales. Entonces ya tendremos el resultado que pues coincide, ¿no? Prácticamente en esta situación. Y en el caso de los trapecios, se calcula con esta fórmula, ¿no? F de en cero más dos veces la suma de igual a 3 de f de xy más f de en 2 por el delta x entre 2, ¿no? Eso lo vieron con César, se los mencionó, y pues da 8 también. Para funciones lineales, la aproximación por trapecios va a coincidir más con el valor exacto. Y también les digo, el punto medio es muy probable que coincida porque va a sostener un déficit y un exceso normalmente. Así que para este primer ejemplo, pues tenemos que por la parte inferior nos quedamos cortos, por la parte superior nos quedamos con un excedente y en este caso por rectángulos en el punto medio y por trapecios, pues coincide con la solución exacta. Y así prácticamente son los ejemplos que traigo ahorita, ¿no? Porque es la primera clase y iré subiendo de los que siguen. En este caso, pues ahora tenemos que pasar con el x cuadrada, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, lo vamos a integrar de 0 a 1, calculamos el exacto, en este caso pues nos va a dar un tercio, que es 0.333. Nuevamente lo hacemos con n igual a 4 y con un delta x pues sería de 0.25, ¿no? En este caso, pues así lo vamos a fijar. Y lo interesante aquí sería ver cómo influye la curvatura en el sesgo de los métodos. Por lo tanto, en la curvatura pues ocurre cuando tenemos esta parábola, ¿no? En el caso del punto medio, las lineales pues coincidía. Aquí va a quedar un poquito diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un excedente un poquito más grande, porque ya no es un triángulo tal cual y el déficit pues no va a ser equiparable, ¿no? De hecho aquí en el inicio pues se ve claramente eso que está pasando, eso que estoy comentando, ¿no? No son equiparables los triángulos de déficit y de saliente que tenemos. Entonces en este caso pues influye mucho lo que es la curvatura, ¿no? Entonces en este caso pues es convexa y eso nos va a dar ciertas situaciones para lo que es el punto medio. En este caso, pues volvemos a calcularlo en el punto medio y obtenemos estos resultados para los puntos medios, ahí donde se ve, y le evaluamos en la función cuadrática. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar todos estos y lo vamos a multiplicar por nuestro delta x, que en este caso sería de 0.5, lo cual nos va a dar un resultado de 0.328, que en este caso pues es un poquito bajo, ¿no? Por cómo es también la curvatura de nuestra gráfica. En convexas esto no pasa así, va a ser un poquito diferente. Digo, en cóncavas va a ser diferente, porque esta es convexa. Ujú.
Y ya por trapecios, el método por trapecios, pues obviamente vemos que sí se ajusta mucho mejor que en el caso del punto medio. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula que tenemos, la anterior. Este es nuestro delta X entre 2 F en 0, 2F punto 25, punto 5, punto 75 y F1, que son los puntos que tenemos originales. Y hacemos la suma y nos va a dar 0.343 75. En este caso, pues a la hora de hacer la comparación en el punto medio y el de los trapecios, pues obviamente encerramos la solución. Sí, es un poquito diferente. En este caso, pues el punto medio va por debajo y los trapecios van por encima. No se nota mucho aquí, pero sí tienen un pequeño excedente al inicio, y es lo que pasa. Y obviamente esto es útil cuando queremos estimar y es parte pues de lo que se ha venido trabajando. Entre más fina sea la partición, pues es mucho mejor, que es lo que se espera y se busca siempre. Ahora, ¿qué pasa si tenemos algo más complicado, como dos curvaturas, ¿no? Un área en una función lineal yx y de otra en una x cuadrada, tal cual como se ve acá, en mi espacio de 0 a 1. En este caso, pues vamos a ver que tenemos que calcular el área de la parte sombreada y ahora, pues esto es algo que se ha visto muchas veces de manera normal, ¿no? Que integras aquí, haces la resta y tan tan. Encontramos, de hecho, aquí está, ¿no? ¿Por qué? Porque la función lineal está por encima, se ve gráficamente, y el cuadrado va por debajo. Entonces, yo podría aplicar la integración, hacer las restas y listo, ya acabé. En este caso, pues como remarcó César, el área se calcula de la parte, en la función de arriba por la de abajo y obtenemos el resultado que nosotros vamos a plantear en este caso, ¿no? Entonces, para este caso tenemos que ver las intersecciones, el signo y la concavidad de la figura que tenemos, ya sea por arriba y la de abajo. En este caso, pues se cruzan en los puntos 0 y 1 y se ve claramente aquí y aquí, ¿no? Es donde se están cruzando. Y esto ocurre porque x igual a x al cuadrado nos va a dar esta función y las soluciones posibles son 0 y 1. Esto es de manera algebraica encontrar dónde se están cruzando ambas funciones cuando son iguales. Que se pueden sustituir una en otra y es lo usual, sí, pero pues de todos modos esta función ya la conozco, esta la conozco y pues nada más hago los despejes pertinentes para encontrar dónde se cruzan, perdón, ambas funciones. En este caso, x pues va a ser mayor o igual que x cuadrado, así que arriba menos abajo está bien planteado como lo teníamos originalmente en nuestra función g, que está aquí. Ujú. Que sería esta que está acá, la función g. Por lo tanto, pues procedemos a hacer unas derivaciones para ver parte de la concavidad y pues vemos que la derivada de la función g que teníamos antes pues va a dar 1 menos 2x y en este caso pues nos está diciendo que esta función es positiva entre 0 y 1 medio y va a ser negativa cuando sea de 1 medio a 1. En la segunda derivada entonces nos va diciendo que esto va subiendo y de repente empieza a bajar lo que es el área, ¿no? Y luego en G doble prima tenemos que la derivada va a ser -2. En este caso pues es negativo, por lo tanto la G es cóncava hacia abajo. Por algo la figura pues está marcada aquí en amarillo, ¿no? Esta parte. Entonces usamos la integral de 0 a 1 de x menos x cuadrada diferencial de x y esperamos pues trapezos va a subestimar y el punto medio va a sobreestimar este tipo de funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, la antiderivada directa, pues es integrar de manera usual, integramos, en cero estas cosas se anulan y nada más nos quedan las que corresponden a 1, que sería 1 medio menos 1 tercio, pues me va a dar un sexto, que va a ser 0.1666666, hasta el infinito y más allá, ¿no? Aquí está redondeado, pero pues sigue, ¿no? Y en nuestro caso de la ruta B, la geometría más el cálculo, el área del triángulo de abajo, y igual a x en 0 1 que sería 1 por 1 entre 2 es igual a 1 medio, que tenemos, por lo tanto, la integral de 0 a 1 de x al cuadrado da 1 tercio, y en la otra pues va a ser 1 medio, que es prácticamente la misma cosa, que es restar ambas, ¿no? En vez de tener esta función g, prácticamente obtenemos el mismo resultado.
Entonces, para esto hacemos lo mismo que hemos trabajado para no tener temas de conexión con lo que ya hemos visto. En este caso, pues sería una partición uniforme y la tabla de valores sería n igual a 4 y delta x igual a un cuarto. Entonces, con n igual a 4 los nodos serían en específico 0,0.25, punto 20, punto 5, punto 75 y 1, que son los extremos que cortan y los puntos intermedios de los pedazos que yo necesito. ¿Sí? Estos son los nodos, entonces cuando yo promedio, pues estos dos me va a dar 0,125, promedio estos dos, me va a dar esto y ya tengo las cuatro particiones que yo necesito, ¿no? Al final cuenta que son los centros. Entonces vamos a evaluar la g de x menos x cuadrada y aparece una simetría interesante donde g de x, bueno, g de x evaluada en cero va a ser igual a g de x igualada en uno, ¿no? Es una simetría. Y esto va creciendo, creciendo, y llega al punto medio que es el punto 5 y decrece, ¿no? Es parte de cómo teníamos la curva, ¿no? Que es lo que nos dijo acá, la respuesta de la derivada, que esta función g, esta que está acá, x menos x cuadrada, pues es cóncava, ¿no? Y aparece esta simetría que tenemos acá. Esa simetría va a ser de izquierda a derecha y hace que los trapecios coinciden. En este caso, pues tenemos los puntos medios que están aquí. Ujú. Son estos que están acá. Ujú. Y evaluamos en los puntos medios que tenemos, ¿no? Que son los cuatro puntos, pues tenemos también esta misma simetría que va apareciendo con los nodos y con los puntos medios. Es como encajar estos otros puntos aquí, este punto aquí y este punto aquí, ¿no? Entonces, procedemos al final de cuentas a hacer los cálculos, ¿no? Con las fórmulas que hemos visto de trapecios, de los triángulos, y obtenemos los siguientes resultados. Tenemos nuestro delta x que vale un cuarto, que sería 0,25, 0,25, 0,25 entre 2, y la suma de los puntos medios, ¿no? En este caso serían los mínimos, este caso serían los máximos, algo así. Pues sí, está bien. Y en este caso, pues aplicamos la fórmula que tenemos. Y a la hora de resolver, obtenemos que los tres resultados son igualitos, ¿no? Aquí los triángulos inferiores, los rectángulos inferiores, los superiores son iguales a los trapecios. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente se debe a que g de cero va a ser igual a g de uno, que son igual a cero, y los valores empiezan a ser simétricos. Ay, Dios, me pasé. Ujú. Y en el caso de los trapecios, que sería, bueno, del punto medio, porque este es el de los trapecios, el tanto del punto medio, sería esto. Y hacemos la misma formulita de los puntos medios que teníamos calculados y ahora tenemos esto. ¿Qué observamos? Que en este caso, con los puntos medios, pues va a resultar esto y tenemos esto, ¿no? Debido a la concavidad hacia abajo, los trapecios van a subestimar la función y los puntos medios van a sobreestimar. Casi no se usan los triángulos superiores e inferiores por la misma situación que habíamos comentado al inicio, ¿no? Tener un excedente o un déficit. Pero los trapecios son una muy buena aproximación, igual que los puntos medios. En este caso, pues existe la inversión que en el ejemplo anterior. En este caso, pues la regla de Simpson, exacta para funciones cuadráticas, pues tenemos esto, ¿no? Hasta aquí, que va a ser el delta x un cuarto, la aplicamos directamente y este sí nos va a dar el resultado. Eso es una aproximación, pues, que va a hacer que el resultado sea exacto para cuando tengamos sumas en cuadráticas, ¿sí? Es un ejemplo, ya si necesitan más explicación, pues me lo hacen saber y ya con gusto yo se los explico, pero en este caso, pues Simpson aproxima con pequeñas parábolas, se podría decir, y aquí la curva, pues ya es una parábola per se, por lo tanto, el resultado va a ser el resultado esperado, ¿no? Porque las G son la parábola en sí, ¿sí? Por eso es que da un resultado bastante exacto. Sí, es que aquí hagan de cuenta que ustedes pueden ir aproximando por la figura geométrica que ustedes se les antoje. Tenemos la libertad de hacerlo. Siempre se enseña que con rectángulos es la mejor opción debido a la simplicidad y a lo que tenemos de siempre, pero podemos aproximar con triángulos, con trapecios y con cualquier figura que se nos ocurra. En el caso de Simpson, pues la intuición nos dice que si aproximamos una parábola con parábolas, pues vamos a obtener pues, una parábola. No va a haber pierde en este caso.
En este caso, pues obtenemos aquí un pequeño resumen. Y la lección, pues es aquí que la concavidad te dice el sentido del sesgo, donde va a estar en este caso es hacia abajo. Y la aproximación de Simpson, cuando la función es suave, suele ser un gran salto de calidad. Entonces, si aproximamos, en el caso de las cúbicas, podemos aproximarla también con Simpson y se va a aproximar mucho mejor que con trapecios y con rectángulos por esta aproximación de las pequeñas parábolas que vamos teniendo. Otra función más, pues podría ser el logaritmo en sí, que tenemos uno a la exponencial. Esto lo hacemos para obtener valores bastante bonitos, también por eso se escogen los ejemplos así. El logaritmo de e menos el logaritmo de uno va a ser igual a uno. ¿Por qué? Porque el logaritmo de uno es cero y el logaritmo de e pues se cancelan entre ellos, pues, son funciones inversas. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos que nos va a dar uno. Aquí hacemos una pequeña diferencia y queremos que solamente ver qué pasa con el punto medio cuando tenemos cinco particiones y para notar qué patrón existe cuando la función es decreciente y convexa. Porque acuérdense que esto va así, como lo estoy haciendo en el curso. Entonces el delta x lo escogemos a conveniencia. En este caso sería, bueno, en la conveniencia pues son los límites e-1 entre 5 por las particiones que tenemos. Y los puntos intermedios, pues aquí está cómo quedaría la función. Ujú. ¿Y esto cómo se vería? Pues vendría, más bien dicho, es al revés, nos va decreciendo. Entonces tenemos la aproximación del punto medio por estos rectángulos un poquito ajustados a cómo se va quedando la función. No, no tienen la misma altura y el mismo excedente. Se parecen mucho a la parte de la parábola. En este caso, pues vamos sumando y obtenemos un valor de 0,995 como valor numérico redondeado. Y se observa cómo los rectángulos se ajustan mejor al ser una función decreciente y convexa que una cóncava, a diferencia de la parábola. Por eso los dos ejemplos están uno cerca del otro. Entonces, aquí obtenemos también ciertos resultados importantes, ¿no? Es lo que les comentaba sobre los excedentes y los déficits que empiezan a existir. A la hora de medir esta área con esta área, pues esta empieza a ser un poquito mayor, por eso queda por debajo del resultado. Todo esto, ¿con qué fin? Los voy explicando. La verdad, todo esto es para a la hora de querer hacer aproximaciones numéricas una computadora usa realmente las sumas de Riemann para ir calculando áreas. Ya hay obviamente programas muy buenos en los cuales ya te hacen los resultados, pero ahí va a haber ciertas integrales como la función gamma que de manera numérica se pueden empezar a programar y calcular. Y eso es prácticamente lo que se usan estos métodos numéricos, ¿no? No crean que son obsoletos y que no sirven para nada, sino simple y sencillamente, pues ahí están y pues son de utilidad. En el caso, tenemos un ejemplo 5 para física aplicada, que es un desplazamiento. Igual vamos a hacerlo de manera directa, ¿no? Y esto prácticamente lo dijo César, ¿no? También hay aproximaciones en física que van existiendo. El área bajo la curva de la velocidad es el desplazamiento, que tenemos ahora 3t al cuadrado en metros por segundo, y va a ir del intervalo de 0 a 2. Entonces, lo podemos resolver de manera directa a la hora de sustituir la función y obtenemos un desplazamiento de 8 metros. ¿Y qué pasa cuando lo empezamos a aproximar? Tenemos funciones, les digo, de manera numérica, esto se tiene que compensar de una u otra forma. Entonces, lo hacemos con trapecios y tenemos n igual a 4 y un delta t igual a 0,5, ¿no? Y debido a cómo construyo mis intervalos, ¿no? De 2 menos cero me va a dar 2 entre 4 pues me da 0,5 la delta t. Y a la hora de resolver todo esto, encontramos que por trapecios da 8,25 y por punto medio da 7,875 que se parece mucho a lo que ya habíamos obtenido en la parábola, ¿no? Que el trapecio está por encima y el punto medio por debajo, y encerrando obviamente al valor exacto de la integral y queda entre ambas, ¿no? Y esto es valioso cuando solamente tenemos datos discretos de velocidad. Normalmente no vamos a tener funciones continuas. Cuando empezamos a ver la discretización de velocidades en física, pues obviamente tenemos que hacer aproximaciones un poquito burdas a esto. Entonces tenemos
pequeños trapecios o pequeños rectángulos que se van ajustando. Entonces yo voy a escoger más o menos la figura geométrica que me conviene. Y obviamente me va a servir para aproximar una velocidad de algo discreto, no de algo continuo, de algo que desconozco cierta continuidad. ¿Puedo aproximarlo con algo continuo? Sí, pero no es exacto lo que estoy haciendo debido a la naturaleza discreta de las velocidades que yo voy teniendo. En este caso, pues no va a existir la antiderivada, ¿no? Por lo tanto, no existe integrales. Y esto principalmente ocurre en las tablas que van generando. Si alguno de ustedes es de física y ya tomó el laboratorio, pudieron haber hecho un experimento parecido a esto, ¿no? De caída libre. Y ahí van saliendo datos discretos que se pueden ajustar o calcular distancias usando las integrales. ¿Sale? Y ya casi para terminar, tenemos la aproximación poligonal de la fórmula del círculo, que es lo que habían visto con César, ¿no? Vieron estas fórmulas y obviamente el límite al infinito de las áreas de los polígonos se van acercando a infinito. Esto lo pueden ver acá, no tenemos un triángulo, un cuadrado, un pentágono, hexágono y así, y si se dan cuenta poco a poco se va aproximando, se va aproximando. En la clase 2 él ya mostró tanto por afuera como por adentro. Y en este caso, pues vamos a cerrar un poquito con lo que dio César de esto antes de la clase 2 que él dio. Y la idea pues es aproximar las áreas curvilíneas con polígonos, como se muestra acá. Y si inscribimos un polígono regular de n lados en la circunferencia de radio 1, su área va siendo de esta forma, ¿no? Y lo vamos haciendo, ¿no? Vamos haciendo, inscribiendo adentro del círculo, pues estas figuras, ¿no? En este caso, pues vamos a ver qué pasa con números concretos para ver qué pasa con la pi. Y pues ahí tenemos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, con 24 lados, ¿no? Entonces, esto se supone que nos van a dar los valores de pi cada vez que los vayamos aproximando. Entonces, ya con 12 obtenemos el 3 del 3.1416 que todos conocen, que realmente es 15,9 y más numeritos, ¿no? Ya con 24 obtenemos 3.1 y así hay que irlo haciendo poco a poco y más y más. En el caso del 48 pues ya tenemos 3.1326 y es literal usando esta formulita que vio César. Nada más van poniendo la n y van obteniendo los resultados. Entonces poco a poco se va aproximando a pi. Y el error relativo en este caso de polígonos de 48 lados, le restamos de manera burda, ¿no? Una aproximación de pi a otra aproximación de pi y obtenemos un pequeño error, ¿no? Es del 0.29%. Y así es más o menos como le van haciendo para calcular los valores de pi, ¿sí? En este caso, entre más subdivisiones, pues es mejor la aproximación. En el límite recuperamos el valor exacto de pi, que hay computadoras haciendo estos cálculos, y la integral en el caso de algunas funciones. Y en este caso, pues para ir cerrando esta primera parte de la ayudantía, si lo piensan, pues todo lo que se ha hecho con César o lo que se hizo, ahorita ya estoy un poquito atrasado, pero voy subiendo lo demás, con respecto a los rectángulos, trapecios, punto medio y esta aproximación de Simpson, es una variación del mismo principio que marcó César, acumular contribuciones locales y controlar el error con el refinamiento. De manera indirecta lo dijo, ¿sí? Que es ir mejorando cada vez que vamos haciendo refinamientos, cada vez más refinamientos vamos mejorando eso y vamos disminuyendo estos errores que van saliendo. Y esa es la esencia, pues obviamente, de la integral, de cómo va funcionando. Y si se dan cuenta, esto no es una figura regular y es prácticamente ir integrando algo para encontrar las áreas de, bueno, la parte de pi. ¿Sí? El valor de pi. Entonces, no necesariamente necesito ser en 2D para empezar a hacer la integral, o sea, o más bien dicho, el eje X o el eje horizontal para empezar a hacer o cálculos de áreas, ¿no? Pueden ser figuras distintas donde yo integre, puedo integrar de una parábola a una hipérbola, ¿no? Y ver cómo funciona o cómo fluctúa la integral. Entonces, yo puedo calcular haciendo este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de transposiciones que yo tengo. En este caso, pues obviamente vimos que depende, ¿no? Si uno puede sobreestimar o subestimar el valor, ¿no? De las aproximaciones y obviamente eso es valiosísimo
en métodos numéricos, ¿no? De tanto matemáticos como en física. Y en este caso, pues las funciones lineales son las más sencillas, que son las primeritas que vimos, ¿no? La primerita. Y esas pues casi siempre son sencillas de aproximar. ¿Sale? Entonces, pues espero que les haya sido importante lo que se ha dado y se ha venido construyendo para ir creando la integral de Riemann. Ahorita la siguiente clase es un complemento de esto y luego vamos a ver un poquito de lo que se vio con respecto a topología, otros problemas. Vamos a ir mencionando algún que otro teorema y voy complementando de esta forma con ejemplos tácitos. ¿Para qué se usa todo esto? Porque a veces dentro de la carrera nunca nos lo enseñan y simple y sencillamente dicen, ah, está el teorema, axioma, corolario. Y va creciendo así, 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 pero nunca entendemos para qué sirve muchas de estas cosas o cuál es la aplicación. Tal vez algunos sean súper matemáticos y realmente todo necesite quedarse en lo abstracto, pero algunas partes de física pues sí necesitan entender la parte numérica. ¿Sale? Entonces los veo luego, ya sea con la siguiente ayudante que sería la 1.2 de complementación de esto, o directamente me voy a lo que es topología para no redundar demasiado en las cosas que se han visto. Sin más, pues nos vemos luego.